Te invito a nuestro curso para examen BUAP EGA 1 nivel licenciatura y estudia en la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Contamos con las 4 áreas. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Analicemos este ejercicio para examen de admisión. Nos preguntan cuál es el valor de X en términos de Y y Z. Tienes aquí una figura, un ejercicio típico de geometría. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo más estrategias o incluso inscribirte en nuestro curso, chécate toda la información en tarjetas y en descripción. Tenemos aquí esta figura y nos dan esta información. El segmento AB es paralelo al segmento CD. Esta información es importante. ¿Por qué? Porque debes de tener conocimiento de las líneas paralelas cortadas por una secante. ¿A qué va con esto? Bueno, sabemos que estas son las líneas paralelas representando los segmentos AB y CD respectivamente. Y sin embargo nos damos cuenta que hay una línea así, que es lo que nosotros decimos dos paralelas cortadas por una secante. Ahora, al tener esto, ¿sí? Vas a tener aquí distintos ángulos y distintas relaciones entre ellos. Entonces, lo primero que necesitamos es identificar, por ejemplo, date cuenta, vamos a poner este de acá, que creo que es más, ajá, acá está, chécate. En este triángulo, aquí que vemos, este ángulo que está justo aquí es el ángulo Y, ¿ok? Ahora, algo importante es que en esta figura, estos ángulos, los llamados alternos internos, también son iguales, es decir, si este mide Y, este de aquí también debe de medir Y. También de esta figura sabemos que, por ejemplo, ahora lo contrario, este ángulo que está aquí es idéntico a este ángulo verde, ya que son alternos internos también. Entonces, si nosotros identificamos esto en la figura, nos damos cuenta de lo siguiente. Este ángulo Y es precisamente este que está aquí, es esta figura, que sería este ángulo que está justo acá, ¿sí? Hasta acá nada más. Así, entonces esta magnitud es Y. Y date cuenta que si tú analizas el triángulo también de este lado, vamos a ver, chécate, tenemos aquí las paralelas y ahora tienes esta secante, que sería este segmento, ¿sí? El ángulo Z, que sería este respectivamente, aquí por ser alterno interno en la figura, este ángulo sería igual a este. Entonces, esto también mide Z. Si esta figura la correspondes acá, date cuenta que es justo en este pedazo donde estaría marcado el ángulo Z. Listo. Ahora, con esto ya, con esta información que te da estos datos, ¿sí? Y que ya relacionas estos nuevos ángulos, que ya sabes cómo son las conversiones, tenemos ahora la figura de los triángulos. Recuerda que el teorema de los triángulos internos es que la suma de todos ellos te da 180 grados. Pero nosotros tenemos otro teorema importante. Y si te aprendes ese teorema, pues básicamente tienes ahí la solución del ejercicio. Cuando nosotros tenemos un triángulo, como lo vemos aquí, ¿sí? El ángulo externo, ¿sí? Que está justo acá, voy a llamarle este ángulo externo, es siempre igual a la suma de estos ángulos internos que son no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir no adyacentes? Este ángulo es el adyacente, este que está acá. No adyacentes significa que son los opuestos a este ángulo, A y B. Entonces, date cuenta que esta figura la podemos relacionar con esta. Chécate acá. Este ángulo es el ángulo externo a este triángulo, a este pequeño triángulo. Este pedacito sería el ángulo adyacente, mientras que los no adyacentes serían Z y Y. Por lo tanto, ¿qué pondríamos? Bueno, pondríamos el ángulo X es igual, gracias a este teorema, si recuerda, el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él en un triángulo, en cualquier figura triangular. Entonces aquí me doy cuenta que sería igual a Y más Z. Y listo, ya tendría el ángulo X en términos de Y y de Z. Entonces, si hasta acá tienes claro la figura, pues prácticamente señalarías este inciso aquí correcto. Ahora, también lo podemos ver de este lado, date cuenta. Acá tienes el ángulo X, ¿sí? Que está aquí externo a este triángulo. Ahora analicemos este triángulo que está acá. Date cuenta también que es el ángulo externo, este sería el ángulo adyacente, este pedacito, ¿sí? Y los opuestos, o mejor dicho, los no adyacentes serían Y y Z. Entonces es lo mismo, el ángulo externo es igual a Y más Z, que son los ángulos no adyacentes a él. Ya sea que analices la figura o de este lado, te da lo mismo.
Ahora, otro análisis, ¿sí? Si no te sabes este teorema, supongamos que no me sé este teorema, desconozco, pero sí sé lo siguiente. También puedes llegar a la solución utilizando la estrategia de los ángulos internos. Estos ángulos sabemos que la suma de A, de B y de C me debe de dar 180 grados para todo triángulo. Entonces, nosotros, si tú conoces esto, que es un teorema muy clásico de los triángulos, también lo podemos meter acá. Vamos a ver. Primero, este ángulo que está acá, no sé cuánto vale, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle el ángulo A. Ve, chécate, entre el ángulo X y el ángulo A se forma un ángulo llano. Entonces decimos, entre el ángulo X más el ángulo A se forma un ángulo llano, es decir, 180 grados. Listo, ahí tienes una especie de ecuación, ¿ok? Como nosotros queremos saber a cuánto equivale X, ¿sí? Pues tenemos una especie de ecuación, ¿vale? De ahí partimos. Ahora, ¿qué pasa si todo esto, si el ángulo A, aquí, lo despejamos de aquí? Este X que está sumando pasaría de este lado restando, de esta forma. Ahora, entonces, si nosotros queremos ahora utilizar el teorema este que vemos acá en estos ángulos, date cuenta, ¿qué nos quedaría? El ángulo Z más el ángulo Y más el ángulo A. Y esto sabemos que equivale a 180 grados. Pero el ángulo A, gracias a esta información, nos dice que es 180 menos X. Entonces, en lugar de poner el ángulo A, vamos a poner 180 menos X. Y podemos despejar X, date cuenta. Vamos a pasar, acá tengo 180, pasamos este menos X, pasamos acá, pasa sumando. Este 180 está sumando, pasa restando. Y ve qué sucede acá. Cancelas, cancelas, porque están restándose. Te queda de este lado el ángulo X solito. ¿Y qué tienes de este lado izquierdo? Como esto ya lo pasamos, solamente nos queda Y más Z o Z más Y. Y llegamos a la misma conclusión, llegamos al mismo resultado. Entonces, puedes aprenderte ciertos teoremas que te ayuden a relacionar esto de manera más fácil o incluso, si no conoces todos, recuerda que los teoremas más básicos siempre van a funcionar. Y así nos quedaría esto. Y bueno, hasta acá terminamos este video, este ejercicio del día de hoy. Dime, crack, porfa, déjame tu duda, queja, sugerencia aquí en los comentarios y dime si lo pudiste resolver y cuál de los dos métodos se te hace un poco más fácil. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.